Yo quiero invitarles a ir a la Biblia. Josué capítulo 14, verso 6 dice: una delegación de la tribu de Judá, dirigida por Caleb, hijo de Jefoné el cenezeo, se presentó ante Josué, quien estaba en Gilgal. Caleb le dijo a Josué: recuerda lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí, cuando estábamos en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea a que explorara la tierra de Canaán. Regresé y di un informe objetivo de lo que vi. Pero los hermanos que me acompañaron asustaron tanto al pueblo que nadie quería entrar en la tierra prometida. Por mi parte, qué lindo que es esto, seguí, dice la palabra, al Señor mi Dios con todo mi corazón. Así que ese día Moisés me prometió solemnemente. Diga conmigo, promesa. Vamos de vuelta con más ganas, promesa. Así que ese día Moisés me prometió solemnemente: la tierra de Canaán, por donde recién caminaste, será tu porción de tierra y la de tus descendientes para siempre, porque seguiste al Señor mi Dios con todo tu corazón. Qué linda que es esta palabra, seguiste al Señor con todo tu corazón. Con todo tu corazón seguiste al Señor. Por eso es importante seguir al Señor con todo el corazón. Es valioso y luego va a entenderme más por qué. Pero es importante entender que tenemos que seguir al Señor. Hay gente que sigue a medias al Señor, no lo sigue totalmente. Entonces, por lo tanto, las promesas de Dios no se hacen real en su vida porque lo sigue a medias. Es lo que le decía hoy. Hay personas que están en la iglesia, pero siempre a medias, comprometidas, porque en realidad mantienen enojos, resentimientos. Pero la palabra dice que hay que seguir a Dios con todo el corazón. Sigamos un poquito más. Ahora, como puedes ver, en todos estos 45 años desde que Moisés hizo esa promesa, el Señor me ha mantenido con vida y buena salud, tal como lo prometió, incluso mientras andaba vagando por el desierto. Ahora tengo 85 años, habían pasado 45 años, porque Dios se lo dijo cuando tenía 40. Y estoy tan fuerte como cuando Moisés me envió en esa travesía entonces. En esa travesía, y aún puedo andar y pelear tan bien como lo hacía entonces. Así que dame la zona montañosa que el Señor me prometió. Diga conmigo, el Señor me prometió. Dígalo de vuelta, no me convence. El Señor me prometió. Dice: tú recordarás que mientras explorábamos, encontramos allí los descendientes de Anac, gigantes, que vivían en grandes ciudades amuralladas. Pero si el Señor está conmigo, yo los expulsaré de la tierra, tal como el Señor dijo. Entonces Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefoné, y lo envió o le dio Hebrón como su asignación de tierra. Hebrón todavía pertenece a los descendientes de Caleb, es decir, que tomó la tierra. Hebrón todavía pertenece a los descendientes de Caleb, hijo de Jefoné el cenezeo, porque él siguió al Señor. Diga conmigo, seguir al Señor. Porque él siguió al Señor, Dios de Israel, con todo su corazón. Yo quiero detenerme aquí. Al final dice: y la tierra descansó de la guerra. Así termina el último versículo, el versículo 15. Y la tierra descansó de la guerra. Este Caleb hasta le cambió el nombre a la ciudad. Es importante entender aquí tres cosas finales. Cuando una persona persiste en seguir cumplidamente, fielmente al Señor, y es una persona que comprende su llamado, es una persona que en primer lugar deja herencia a sus hijos, en segundo lugar es una persona que trae paz a su casa, y en tercer lugar es una persona que cambia nombres. ¿Y por qué es importante cambiar nombres? Porque en realidad muchos de nosotros hemos venido con nombres de maldición, pero una persona que sigue confiadamente a Jehová y que permanece verdaderamente siguiendo al Señor Jesús y hace lo que Él pide, porque dice: y siguió al Señor. Esa persona, vuelvo a repetirlo, es una persona que en primer lugar, esa persona es una persona que cambia su entorno, es una persona que transforma todo lo que le rodea, es una persona que hace cosas maravillosas porque Dios está con él, conquista y le deja herencia en primer lugar a su descendencia en cuanto a la bendición que Dios le prometió. Quiero frenarme un poquito aquí.
el que sigue confiadamente a Jehová y que lo sigue, ponte de pie por favor, quiero que marchas para allá. Yo lo sigo. No voy más rápido que él, voy a la misma velocidad que él. Anda donde quieras, Jorge. Yo lo sigo. De acuerdo, apúrate, Jorge. Apúrate, se va para el buffet, siempre para comer este hombre. Y ahora lo dejé de seguir, ¿me entiende? Lo dejé de seguir. Hay personas que son así en referencia a la iglesia. Usted los ve y siguen al Señor por parte. Están un tiempo en la iglesia y luego se van. Puedes volver, Jorge. No siguen a la gente, ¿me entienden? No siguen al Señor, más bien. Siguen en parte. Caleb, siguió 40 años. ¿Y eso qué quiere decir? Vuelvo a seguirlo de vuelta, no quiero que se me escape. Yo sigo el tranco de él, ¿me entiendes? Si yo andaría más despacio, él se me iría y no lo alcanzaría, más en 40 años. Ahora, la palabra dice que este hombre siguió confiadamente al Señor. Siguió realmente convencido. Es importante entender que por un lado hay que seguir y segundo hay que mantener el tranco, porque si no lo voy a perder. Hay 12 personas en primer lugar que detienen su camino de seguirlo y otros detienen su tranco o lo van haciendo más despacio. Estoy cansado. Bueno, andate por allá, Señor. No te puedo seguir. Y quiero que se le grabe esto. Es importante, una persona debe entender que debe seguir al Señor. Usted dirá, mirándome a mí, bueno, el Señor siempre caminó despacio. Para usted no caminó despacio. Hubo tiempo que caminaba fuerte, hubo tiempo que se frenó y yo quería seguir y él se frenó y me daba bronca. ¿Cuántas historias podría contar de nuestra vida, de nuestro matrimonio, de nuestra iglesia, de nuestros hijos y demás? El Señor muchas veces no caminó a mi nivel. El Señor muchas veces detuvo su tranco. Quiero dejarle nuevamente las 3 cosas que una persona que sigue al Señor gana. Son 3 cosas. La primera, como dice la palabra, la primera le deja herencia a sus hijos. ¿Y qué herencia? La herencia que Dios le prometió. Esto es importante. Es muy distinto que dejar una casa. Es muy distinto que dejar bienes, que dejarle una empresa. Es dejarle la herencia espiritual, la que Dios prometió. Por ejemplo, la paz os dejo, mi paz os doy. Es esa herencia. Esa herencia que está relacionada con el regocijaos. Regocijaos siempre, dice la palabra. Tengan gozo permanente, hijos felices. Es un gozo que viene de Dios, es la herencia. Luego el libro de tercera de Juan, verso 2. Amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Es una herencia. Prosperidad en todas las cosas como prospera el alma. Son promesas de Dios. Entonces seguir firmemente al Señor en su tranco sin detenerse deja una herencia en nuestras generaciones maravillosa. En segundo lugar, dice la palabra, detiene la guerra. Los hijos de los padres que siguen confiadamente al Señor son herederos de paz. Porque Dios da promesa. Y seguir al Señor es seguirlo confiadamente. Una persona me dijo en un momento, pastor, y esta persona por ahí pueda entender si me está escuchando, dijo, pastor, yo quiero pedirle perdón, pero sé que usted no me puede perdonar. En realidad, yo quiero decirte que lo que estás haciendo no me gusta, que no está bien, porque no estás siguiendo al Señor, estás haciendo lo que a vos te gusta. Y usted dirá, supóngase que mi hijo fuera un drogadicto o fuera una persona delincuente, yo lo amaría como padre, pero no me gustaría lo que hace. Y él me diría, papá, perdóname si te perdono, si vos te arrepentís y dejas de hacer lo que haces. Pero no puedo realmente ejercer el perdón absoluto cuando vos todavía no quieras dejar lo que hiciste, porque te estás matando. Vos te crees que es mi felicidad que te mates, es mi felicidad que destruyas familia, que destruyas tu hogar. No es mi felicidad y tampoco es la felicidad de Dios. Por eso dice la palabra en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, que si confesamos nuestros pecados y los dejamos, Él es fiel para perdonarnos y limpiarnos, si no, no lo puede hacer. Es decir, cuando yo confieso, reconozco y sigo al Señor, reconozco que no lo he seguido, que en algún momento me detuve, pero yo reconozco y empiezo a seguirlo, entonces el Señor sí dice, hijo, me alegra cómo estás, me alegra lo que estás haciendo, y yo quiero decirte que estás en el camino de la bendición. La Biblia dice y enseña ahí que Caleb siguió con toda confianza y fortaleza a su Señor. No se detuvo un tranco, siguió el camino durante 40 años. Pero le faltaba algo.
Tres cosas digo que faltaban. La primera, herencia para los hijos, paz. Y segundo, cambio de nombre. La ciudad cambió de nombre gracias, el versículo último que leímos, gracias a la actitud de Caleb. Un creyente que realmente sigue confiadamente al Señor con todas sus fuerzas, cambia la historia de sus generaciones y de sus ciudades. Esto es bueno. Yo creo que el día viernes tuvimos el evento en la calle y fue muy lindo. Pero días atrás yo dije qué importante es la labor de los creyentes en la calle. Nosotros tenemos el poder para cambiar ciudades, de ciudades de guerra a ciudades de bendición, y cambiarle el nombre a la ciudad. Así también a nuestros hijos, así también a mucha gente. Cuando tú te encuentras con alguien que es un maldito, que es una mala persona, pero lo llevas a Jesús, tienes la capacidad de cambiarle el nombre. Eso fue lo que hizo Caleb. Caleb tenía capacidad de cambiar nombres. Y no solamente el de él, que era de una persona que no alcanzaba promesas, sino también el de todos los demás. Mas quiero enfocarme en esto. No solamente siguió confiadamente a Jehová, y quiero detenerme un minuto aquí. ¿Qué hubiese pasado si hubiese seguido 10 años más siguiendo confiadamente al Señor? Hubiese estado bárbaro al lado de Josué. Acá está tu compañero, yo no te voy a dar la espalda. Pero había algo que Dios le había prometido y que él no lo había alcanzado. Era como que en algún lugar, como prediqué alguna vez, en algún lugar de la mesa de luz, en algún lugar de su libro viejo, de la Biblia más vieja que tenía, en algún lugar de su historia, había una promesa que Dios le había dado y que no se había cumplido con su vida. Algo que Dios le dijo. Por ejemplo, hay personas aquí que tienen la promesa de que algún día serán felices. Y ustedes dirán, no es mi caso, pastor, yo conocí a Jesús y desde ese momento me siento feliz. Pero ¿cuánta gente viene a la iglesia diciendo, yo quiero ser feliz? Personas que tal vez están escuchándome, observándome en este día, que no están comprometidas, que están aquí verdaderamente solo observando, que no tienen todavía la paz. Mucha gente. Porque a veces estamos en la iglesia, marchamos, nos hemos entregado, nos hemos bautizado y un montón de cosas más. Pero hay promesas, cosas que Dios prometió, cosas que Dios me dijo, que Dios te dijo, que Dios nos dijo, cosas que Dios se comprometió en cumplir, que todavía no fueron un hecho. Días atrás una parejita se me acercó que hace 6, 7 años que viene a la iglesia. Y me dijeron, pastor, mi esposa está embarazada. Para cualquiera el hecho de decir está embarazada es algo normal. Pero ellos tienen, creo que cerca de 10 años de casados y no podían quedar embarazadas. Y ellos sufrían. Pero se propusieron alcanzar la promesa y la alcanzaron. Mi pregunta es, en referencia a Caleb o en referencia a tu vida. En la referencia a Caleb lo sé, pero en referencia a tu vida, ¿qué es lo que Dios te prometió y no estás alcanzando? ¿Qué es lo que Dios te dijo? Y me quiero plantar ahora y ya estar casi cerrando este mensaje en una parte de la historia de los discípulos y Jesús. Me imagino a este Pedro, en un momento la historia dice que él vio al maestro que los llevaban a los golpes. Los llevaron a un salón y lo empezaron a golpear a Jesús, fuertemente, lo golpeaban, pa, pa. Pedro, así como Jesús le había dicho, lo estaba mirando a Jesús de lejos. Me lo imagino a Pedro mirando entre la multitud desde lejos. Cuando había entrado al lugar, hubo gente que le dijo, tú eres uno de los que estaba con él. Vergüenza. No, yo no solamente estoy acá porque sí. Y siguió caminando un poquito más y otro le dijo, no, tú estabas con él, yo te vi. Yo no lo conozco, yo no sé quién es. Ahí mintió. Y por último, otro dijo, sí, tú estabas con él, nosotros te vimos que estaban con él. Y me imagino a Pedro, no, yo no tengo nada que ver con él, no, ese maldito no lo conozco. En el momento que maldijo, dice la palabra, Jesús estaba siendo destrozado a golpes y lo miró a Jesús, a Pedro. Y cuando Pedro vio que Jesús lo miró, Pedro se puso a llorar amargamente. Y me imagino a Pedro se dio vuelta y salió corriendo, llorando, y lloró. Cuando Jesús lo agarraron, lo siguieron golpeando y lo llevaron desde ahí hasta el madero.
cientos de metros, azotado y cargando su propia cruz, y luego lo llevaron a la cruz. Pedro estaría a unos 100 metros, tal vez mirando, o tal vez estaba en su casa llorando detrás de una puerta. No sé lo que le habrá pasado a este Pedro, cuál era la actitud de Pedro, pero al Señor lo mataron, lo llevaron a la tumba. Y desde ese momento, a pesar de los comentarios, Pedro encontró que él ya no tenía respuesta para su vida. Él le había fallado. Dentro de nosotros, cuando alguien falla, está eliminado. Parecería que ese mismo concepto lo tenemos en cuanto a Dios. Y este Pedro agarró su barca, la fue a buscar. Tío, yo te dejé mi barca, ¿te acuerdas? Sí, yo se la devolví a tu padre, le dijo. Bueno, y fue a ver a su padre. Papá, mira, ¿te acuerdas que le dejamos la barca a mí al tío y él te la devolvió? Vengo a buscar la barca porque la verdad es que quiero ir a pescar, estoy con poco trabajo, no tenemos dinero, estamos necesitados. Y bueno, hijo, ve, llévate la barca. Y agarró la barca con algunos amigos, empezaron a remar, se fueron a pescar. Ahí apareció Jacobo, apareció Juan, apareció Andrés, todos subieron a la barca, empezaron a tirar las redes y no pescaban nada, hasta que escucharon una voz en la orilla que decía: hijitos, tiren la red al otro costado. No sabían quién hablaba, pero ellos tiraron la red, y dice que agarraron tan gran cantidad de peces que llenaron ambas barcas sin que la red se rompiera. Alguien de ellos dijo: es el Señor, es el Señor. Y se bajaron de la barca y Pedro empezó a caminar en las aguas, mientras otros remaban para llegar con las barcas llenas. Mas Pedro se bajó y empezó a correr, y considero que habrá sucedido algo así. Cuando lo vio al maestro, se acordó de que lo había negado, que le había fallado, que no era digno de estar ahí. Pero el maestro tenía preparado una hermosa comida, los invitó a todos a comer, se sentaron todos. Me imagino a Pedro avergonzado, no se habrán animado a decirle: yo te negué, porque es difícil decir a veces: perdóname, no me equivoqué. Pero en ese momento el maestro lo mira y le dice: Pedro, sí, maestro. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Pedro, ¿tú me amas? Apacienta entonces mis ovejas. Nuevamente Pedro como convencido, pero no Jesús. Jesús no estaba convencido de Pedro. Le vuelve a preguntar: Pedro, ¿me amas? Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Y le pregunto una tercera vez: pero Pedro, ¿tú me amas? Imagino Pedro no entendía el porqué, pero lo que en realidad no era un problema de Jesús, era un problema de Pedro. Pedro tenía que reconocer que Jesús le estaba dando una oportunidad eterna. Pedro tenía que reconocer que Jesús era la herencia, que Jesús era la gracia, que seguir a Jesús lo era todo. Cuando Pedro lo reconoció, es sorprendente, y esto a mí me llama la atención, que el más sucio, el que lo negó, el más bruto, terminó siendo su principal colaborador y director de la obra que Jesús dejó. La historia terminó así. Pedro siguió a Jesús sin que Jesús estuviera, las enseñanzas de Jesús, por el resto de la vida. Nunca esperó que le dieran un auto nuevo, nunca esperó un ministerio multitudinario. Él no quiso ser el Pedro de las 5,000 o de las 10,000. Él solamente quería ser el que seguía a Jesús, porque Jesús era la gracia. En Jesús estaba todo. En Jesús estaba la paz que él necesitaba. Él no necesitaba otra cosa, no necesitaba una actividad sexual abundante, ni tampoco necesitaba que le dieran un videojuegos. Él solamente dedicó su vida y murió por el Maestro, porque vivir para su Salvador era la gracia. Y era lógico, dirá alguien, si el Salvador al cual él siguió era el dueño de todo lo creado, era el dueño de la eternidad. Caleb luchó por una propiedad terrenal, mas Pedro siguió a Jesús. Y aunque tal vez no tuvo una tierra donde crió a su familia,
El nombre de Pedro hasta el día de hoy se habla con excelencia. Es más excelente el nombre de Pedro que el de Caleb. Es más, las enseñanzas de Pedro, de un hombre que se fue sin nada, que no dejó edificios, que no dejó palacios, que no dejó terrenos, que no dejó nada. La excelencia de Pedro fue la excelencia que marcó millones de personas. Usted dirá, ¿cuál fue la diferencia? Que Caleb peleó con sus fuerzas, mas Pedro peleó pegadito a Jesús. Ni siquiera peleó con sus fuerzas. Él dijo, tú eres mi fuerza. Cuando lo agarraron a Pedro y le dijeron, tú niegas el nombre del Señor, te vamos a crucificar. Lo agarraron a Pedro y lo iban a clavar. Y dijo, no, por favor, les pido una petición. ¿Qué quieres tú? Les quiero pedir que me crucifiquen al revés, como lo crucificaron a Jesús. Eso dicen algunos historiadores. Porque yo no soy digno de morir como murió mi maestro. Y muchos dicen que Pedro murió crucificado boca abajo porque no era digno de morir como su maestro había muerto. La pregunta que yo me hago es, ¿cuántos de nosotros estamos pegados al Señor Jesús? ¿Cuántos lo seguimos? ¿Cuántos recibimos su gracia? Yo me considero inmerecedor de cosas que me ha prestado para moverme en la tierra. Desde la ropa, hay pastores que no tienen nada, hay pastores perseguidos, hay pastores maltratados, hijos de ministros que están siendo asesinados en algunas naciones. Y uno dice, ¿por qué aquí diferente en Argentina? ¿Y por qué en Irak de otra manera? No sé. A mí me tocó seguir desde acá y a otro le tocó seguir desde allá. ¿Qué hubiera pasado si me hubiera cambiado? Creo que hubiera hecho lo mismo. Lo hubiera seguido tan cumplidamente. Porque Él es mi gracia, Él es mi herencia. Jesús es mi salvación, es mi eternidad. Él es mi Salvador. Por eso he renunciado a placeres y pecados que me agradaban, porque realmente entiendo que Él es la gracia que yo necesito. Quiero preguntarte esta noche, ¿quieres seguir cumplidamente al Señor? ¿Quieres rendirte completamente? ¿Quieres rendirte y seguirlo? Hay personas, con todo respeto, que se detienen en el camino para hacer obscenidades sexuales. Hay personas que se detienen en el camino porque quieren mentir. Hay personas que se detienen en el camino por la envidia, por el rencor, por la competencia, por los celos, por el odio, lo que quiera. Hay personas que se detienen para robar, son cristianos. Hay personas que se detienen para codiciar la mujer ajena o el hombre ajeno. Hay personas que se detienen porque quieren tener una relación sexual que el Señor dice, no es tu hora todavía. Y luego dice, ¿por qué no siento al Señor como antes? Porque te detuviste en el camino por algo. Tal vez eso que te quedaste y nunca devolviste, nunca confesaste. Y por eso lo triste, que lo que estás sintiendo es la herencia que le dejarás a tus hijos, el vacío. Tarde o temprano tus hijos vivirán como tú. Es la herencia que dejas. Por eso tú tienes que agarrar y seguir al maestro. Síguelo, pégate a él. No importa si en realidad tienes que enfrentar la verdad y decirle a uno, mira, yo quiero decirte lo que hice, yo te robé esto, yo quiero confesarlo. Seguir cumplidamente al Señor es poder abrir el corazón, es cumplir lo que Él está diciendo. Te quiere aquí, hazlo, y déjate de embromar. Déjate de hacer el niñito mimado, de llorar porque no te consideran ni te llaman. Haz lo que te pidió. Hazlo, cumple lo que te pidió, haz lo que te dijo. Pero yo soy suficientemente espiritual para estar ocupando ese lugar. Eso es vanidad y orgullo. Humíllate y haz tu parte. Sea limpiar baños, acomodar sillas, trabajar en lo que Él te pida. Haz tu parte. Haz tu parte. Y le dejarás herencia a tus hijos, le dejarás herencia a tus generaciones. Cambiarás el nombre de ciudades. Y por sobre todo también las guerras dejarán de ser cuando tú marches. Si había ira en tu casa, ya no habrá más, porque serás una persona que siguió y alcanzó la gracia que Dios se comprometió en dar. ¿Cuántos quieren eso?